Le permite entonces para que la encargada de la plataforma Zoom permita el ingreso de don Hernán Moraga, periodista de la Corte de Apelaciones de Talca. Señoría, ¿Sí? una petición Lo como escuchamos, don querellante. Pablo. Gracias, magistrado. Bueno, yo represento como abogado querellante al menor Máximo Uribe Peso, representado por Claudia Peso Sáez, que es su madre, y estamos compareciendo dos abogados y queremos solicitar autorización junto al abogado Carlos Gajardo para poder comparecer conjunta o indistintamente en la audiencia y se nos permita, digamos, eh, a uno de los abogados en el fondo no continuar en su momento en la audiencia cuando sea necesario, y no sé si tendremos que advertirlo al tribunal o basta con dejar de continuar en la presencia del vía Zoom. Bien, vamos a resolver eso inmediato, informarle, don Pablo, que eso en la reunión de coordinación quedó establecido. El tribunal no tiene problemas a que cada parte venga con dos abogados, sino que cada uno de ellos debe actuar a la vez al momento del interrogatorio de los testigos, no de manera conjunta. Ahora bien, si uno de ustedes tiene que ausentarse durante el transcurso del juicio, lo puede hacer, avisa que va a tener que desconectarse, se desconecta y luego cuando pueda volver a unirse a la audiencia lo puede hacer sin ningún inconveniente. Muy ¿Bien? amable, magistrado. Perfecto. Señoría, Don Julio. sí, lo conversé con el colega Gajardo, fundamentalmente la posibilidad, atendido la complejidad del juicio y las actividades laborales nuestras, y entendiendo que, por lo menos en el caso particular mío, son dos víctimas y la relación, digamos, de toda la causa no se extiende al resto, digamos. Ver la posibilidad, vamos a delegar, yo por lo menos delegar a don Carlos Gajardo, y no sé si don Pablo también está a disposición para efecto de poder siempre estar presentes, y si es que alguno se ausenta, tal como se ha hecho en otros juicios orales, magistrados, para que sean cubiertos dichas, digamos, inasistencias momentáneas por parte de dicho abogado, sin perjuicio de la delegación que ya hice de mi colega Jessica Díaz, que se encuentra no disponible por estos 2 días iniciales, magistrado, atendido una situación personal. Por lo tanto, esa es la solicitud de delegación, magistrado, en este caso los colegas. Don Carlos Gajardo, ¿algún inconveniente? En los mismos términos, su señoría, también nosotros, respectivamente, digamos, poder también al colega Julio Herrera Rosales, para los efectos de que haya siempre permanencia en el juicio por parte de esta parte, y aceptamos también la delegación que nos está haciendo en este momento respecto a sus representados. Muy bien, el tribunal entonces va a autorizar la delegación, se tiene presente. Advertir entonces que nos informen cuando, por ejemplo, don Carlos Gajardo y don Pablo no estén, para tener claro que en ese momento don Julio está representando la parte que a ustedes le corresponden y así viceversa. ¿Bien? Perfecto, señoría. Señoría, brevemente también, si me permite, Fiscal. la colega Danae Arellano, abogado asistente de la Fiscalía, con la finalidad también de ir aprendiendo lo que es un juicio oral, ha solicitado la posibilidad de poder incorporarse vía Zoom desde la Fiscalía para poder tomar parte del conocimiento, sin cámara, por cierto, de este juicio, si ustedes lo autorizan. Bien. El tribunal también autoriza a que doña Danae Arellano también pueda conectarse vía Zoom, con la salvedad de mantener la cámara apagada para no interrumpir el transcurso del juicio y así ella pueda tomar conocimiento de cómo se desarrolla este mismo. ¿Bien? Gracias. Bien, vamos entonces a dar a conocer cuáles son los hechos de esta acusación. Don Francisco Fuensalida, usted deberá estar atento a todo lo que en esta audiencia se va a exponer. Si usted necesita comunicarse con su abogado defensor, lo puede solicitar, nosotros lo vamos a autorizar, le vamos a implementar una sala Zoom de manera que usted pueda comunicarse con su abogado defensor de manera reservada, sin que haya ningún inconveniente en esa comunicación. Usted nos avisa y nosotros lo autorizamos. Asimismo, por ejemplo, si usted necesita ir al baño en el lugar en el cual se encuentra o se siente mal, bueno, nos pide permiso para ausentarse, nosotros lo vamos a autorizar y a su reincorporación le vamos a ir señalando todo lo que ha sucedido en su ausencia.
También en el transcurso de este juicio tendrá otros derechos que se lo haremos saber en su oportunidad para que también esté atento. ¿Entendió, don Francisco? Muy bien. Atento entonces respecto a los hechos que se le imputan, señor. Que el día 21 de octubre de 2019, en horas de la noche, siendo alrededor de las 22 horas, el imputado Francisco José Fuenzalida Calvo se desplazaba por diversas arterias de la ciudad de Curicó en su vehículo camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color rojo, placa patente única HVLD, portando y manteniendo en su poder un arma de fuego del tipo pistola marca CZ, modelo 85, serie número A2773, calibre 9 por 19 milímetros, junto con 2 cargadores y municiones calibre 9 milímetros. Y en este contexto, al llegar a las inmediaciones de la avenida Manso de Velasco con calle Merced y Estado de Curicó, realizó diversos disparos directamente en contra de grupos de personas que se encontraban en el lugar. A raíz de su actuar, resultaron lesionadas las siguientes víctimas que estaban ubicadas en las inmediaciones, a saber, 1. Ricardo Andrés Solís Opaso, quien resultó con herida de arma de fuego en antebrazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, fractura en otras partes del antebrazo y traumatismo en músculos esqueléticos en antebrazo izquierdo por proyectil de arma de fuego. De acuerdo al dato de atención de urgencia del Hospital de Curicó y según diagnóstico del Servicio Médico Legal, resultó con fractura con minuta de radio izquierda manejada quirúrgicamente, lesión de nervio mediano lado izquierdo, lesión de carácter grave con incapacidad permanente a nivel del miembro superior izquierdo con secuelas, alteración funcional a nivel de órgano de la presión de la mano izquierda, por lesión del nervio mediano y estética corporal por las cicatrices descritas con carácter permanente, lesiones de carácter graves, gravísimas. 2. Nicolás Francisco Espinosa Rojas, quien resultó con herida por arma de fuego proyectil con entrada y salida a muslo izquierdo, fractura de la diáfisis del fémur de carácter grave, de acuerdo al dato de atención de urgencia del Hospital de Curicó, y conforme al Servicio Médico Legal, diagnosticó fractura con minuta del tercer medio del fémur izquierdo, manejado quirúrgicamente, lesión de carácter grave con un tiempo de curación e incapacidad mayor a 31 días, secuelas. Al momento del examen presentaba moderada alteración funcional para la locomoción a nivel del miembro inferior izquierdo, producto de la fractura descrita. Estética corporal por las cicatrices descritas de carácter permanente, lesión de carácter grave. Respecto a Miguel Andrés Ayala Salinas, quien resultó con herida por arma de fuego en la espalda, según datos de atención de urgencia del SAR Aguas Negras de Curicó, siendo derivado al Hospital de Curicó, quien señala que presenta un trauma torácico no penetrante por proyectil de arma de fuego, herida por arma de fuego infraescapular izquierda, con pronóstico leve de acuerdo al dato de atención de urgencia del Hospital de Curicó. Momentos más tarde, alrededor de las 22:30 horas, Francisco José Fuenzalida Calvo se desplazó en el vehículo camioneta ya señalado por la Alameda Manso de Velasco de Curicó en dirección sur e ingresó a la carretera 5 Sur a la altura del acceso sur a la ciudad de Curicó, correspondiente al kilómetro 187 de dicha vía. Instante en que el imputado, portando y manteniendo en su poder el arma de fuego del tipo pistola marca CZ, ya descrita, y munición calibre 9 milímetros, efectuó varios disparos a las personas y vehículos que se encontraban en el lugar, producto de manifestaciones ahí existentes, impactando uno de los disparos realizados a la víctima José Miguel Uribe Antipani, quien se encontraba en el grupo de gente ya señalado, provocándole una herida penetrante en la cavidad torácica por proyectil de arma de fuego que produce herida lacerante transfixiante de músculo del tórax lateral lado derecho, laceración transfixiante de pleuras parietales y viscerales bilaterales, laceración transfixiante de lóbulos pulmonares, hemotórax bilateral masivo.
herida transficiante del diafragma, lado derecho, lado derecho. Herida transficiante de pericardio y corazón. Herida lacerante a nivel del lóbulo derecho del hígado en su porción superior. Fractura con minuta de quinto arco costal anterior izquierdo y laceración de músculo del tórax lateral lado izquierdo, siendo la causa de muerte anemia aguda, heridas que le provocaron la muerte momentos más tarde. Las lesiones causadas a la víctima son de carácter mortal, lo que no se hubiera podido evitar aún con socorros médicos oportunos y eficaces, además de provocar daños en el vehículo tipo furgón, marca Fiat, modelo Doblo, color blanco, placa patente única KK-TG33, conducido por don Cristian Humberto Miranda, quien se encontraba detenido en la calzada, siendo alcanzado su vehículo en el costado derecho por 2 disparos realizados por el imputado, daños que serán evaluados oportunamente y que superan una unidad tributaria mensual. Luego, el imputado se retiró a su domicilio particular, ubicado en Camino Los Cristales, kilómetro 0.8, sector Zapallar de Curicó, lugar en el cual momentos más tarde fue recuperada la pistola marca CZ ya descrita, junto a 2 cargadores y 5 municiones calibre 9 milímetros, donde además mantenía el imputado bajo su posesión y tenencia un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57 milímetros, marca Mauser, modelo 1912, serie 69148. Armas que se encuentran aptas como armas de fuego. El imputado portaba y mantenía en su poder ambas armas de fuego ya individualizadas junto a las municiones indicadas, sin tener las armas inscritas a su nombre y sin tener los permisos respectivos para el porte y tenencia de esas armas de fuego y municiones. El día 26 de octubre del año 2019, en horas de la tarde, siendo alrededor de las 13:30 horas, oficiales policiales de la Policía de Investigaciones incautaron desde el domicilio de Francisco Fuensalida Calvo, ubicado en Camino Los Cristales, sin número, kilómetro 0.8, sector Zapallar de la comuna de Curicó, 240 cartuchos calibre 7 milímetros y 10 cartuchos 7x57 milímetros, respecto de los cuales el imputado no mantenía las autorizaciones respectivas para la tenencia en su domicilio de dichas municiones. El Ministerio Público señala en su acusación que respecto al señor Fuensalida Calvo concurren 3 delitos de homicidio en grado de frustrado, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 391, número 2 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas Ricardo Andrés Solís Opaso, Nicolás Francisco Espinosa Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas. Los delitos consumados de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, el tipo pistola, CZ y municiones, y tenencia ilegal de armas de fuego, el tipo fusil y municiones, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798 sobre control de armas. Delito de homicidio en perjuicio de la víctima José Miguel Uribe Antipani, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, autor consumado, y daño simple en perjuicio de la empresa Liscal S.A., previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, autor consumado. Le favorecería la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, descrito en el artículo 11, número 6 del Código Penal. No concurren circunstancias agravantes. Se solicita respecto al señor Fuensalida Calvo, respecto a los 3 homicidios frustrados y homicidio consumado, a la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, comiso de la especie incautada, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, incorporación de huella genética al registro de condenados, conforme a lo que establece la Ley 19.970, con costas. Respecto del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, el tipo pistola, marca CZ, ya individualizada, y sus municiones, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, comiso de la especie incautada,
accesoria del artículo 29 del Código Penal y costas. Respecto del delito de tenencia de arma de fuego del tipo fusil, marca Mauser, ya individualizado y municiones, a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de la especie incautadas, accesoria al artículo 29 del Código Penal, costas. Respecto del delito de daños, la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria al artículo 30 del Código Penal, además de las costas. Respecto a la acusación particular, previamente señalar que tanto la parte querellante, que representa el abogado Julio Herrera Rosales, y también así la abogada de la ilustre Municipalidad de Curicó, ellos se adhirieron a la acusación fiscal, no así el abogado Carlos Gajardo, en cuanto a que sí señala que serían los mismos hechos que indica el Ministerio Público. Sin embargo, a continuación indica que va a acusar respecto al delito de homicidio en perjuicio de la víctima José Miguel Uribe Antipani. Correspondería que éste se encuentra en grado de desarrollo consumado, también por los 2 delitos consumados de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, el tipo pistola, ya descrito por esta magistrado en las normas que se contienen en grado de consumado. La autoría, en virtud del artículo 15, número 1 del Código Penal, respecto al señor Fuenzalida Calvo, reconoce la circunstancia y irreprochable conducta anterior, no concurrirían circunstancia agravante, y la pena que se solicita respecto a dicho acusador particular en relación al homicidio consumado, que hice relación con José Miguel Uribe Antipani, es la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, comiso de la especie incautada, accesoria del artículo 28 del Código Penal, registro de huella genética y las costas. Respecto del delito de porte, sí. Sí. Respecto entonces a el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, el tipo pistola, la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de la especie incautada, accesoria al artículo 29 y costas. Respecto del delito de tenencia de arma de fuego del tipo fusil y sus municiones, la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de la especie incautada y las accesorias del artículo 29 del Código Penal y las costas. Se señala por parte de los intervinientes que no se opusieron excepciones de previo especial pronunciamiento y no se acordaron convenciones probatorias. Asimismo, en el auto apertura, la parte querellante particular y demandante civil en el considerando quinto se señala lo siguiente. Demanda civil, Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena, abogados que representan al querellante menor de edad máximo Baltasar Uribe Peso, quien a su vez actúa representado por su madre Claudia Peso Sáez. Se señala el domicilio, quien era conviviente de José Miguel Uribe Antipani, vienen en solicitar y en señalar lo siguiente. En virtud del artículo 12.1, letra D del Código Procesal Penal, vienen en deducir demanda civil de indemnización de perjuicio en contra de Francisco José Fuenzalida Calvo. Señala los datos, señala en qué circunstancias se encuentra actualmente con medida cautelar, representado por el abogado defensor Mauricio Alejandro González Morales, a fin de que sea condenado a pagar a nuestro representado los perjuicios causados con ocasión a la perpetración del delito de homicidio de la víctima
José Miguel Uribe Antipani, delito previsto en el artículo 391, número 2 del Código Penal, materia de la acusación particular, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho que se van a exponer. Voy a señalar los fundamentos de hecho, toda vez que el derecho ya es conocido, para que no sea redundante, que se señala lo siguiente. Señor querellante, ¿se reproducen los mismos hechos de la acusación en cuanto a la fundamentación de la demanda civil, por lo que Sí, su vislumbro? señoría. Entonces el tribunal no los va a volver a leer, toda vez que ya se leyeron. Vamos a avanzar entonces en esta demanda civil. ¿Hay cuestiones adicionales, magistrado, respecto del daño? Sí, por supuesto, lo fáctico. ¿Necesitan que se lea completa nuevamente los hechos? Por nuestra parte, No por no. nuestra parte. Ya. Vamos a ver. Bien. Voy a seguir a partir donde dice, cabe señalar que nuestra representada Claudia Belén Peso Sáez, porque ahí ya cambia respecto a Claro. los hechos en materia de la acusación. El año 2015 comenzó una relación sentimental con el fallecido José Miguel Uribe Antipani, empezando a vivir junto el año 2016, con quien formó una familia, en la cual nació el hijo común Máximo Baltasar Uribe Peso, quien nació con fecha 5 de diciembre del año 2017, y que por tanto al momento de la muerte de su padre, causada por el demandado Francisco José Fuenzalida Calvo, el menor tan solo tenía 1 año y 10 meses de edad, quedando a partir de entonces por toda su vida restante privado de la presencia, apoyo y cuidado de su padre, fallecido por la acción delictual del demandado. Así el menor no contará con la figura paterna durante su infancia, adolescencia y vida futura, ni con el apoyo paterno en lo espiritual ni material, ni podrá ser guiado por su padre, todo lo cual ha causado un gran daño al menor que debe ser indemnizado. Así el menor no podrá recibir de parte de su padre lo necesario para su manutención o bienestar, privándolo de ser cuidado por su padre. Como se dijo, nuestra representada, Claudia Peso Sáez, formó una familia con el fallecido José Miguel Uribe Antipani y su muerte ocasionó un gran dolor en la demandante, quien resultó gravemente afectada por estos hechos. Así la muerte de José Miguel Uribe, ejecutada por el demandado Francisco José Fuenzalida Calvo, le causó a Claudia Peso Sáez sufrimientos, dolor y angustia. Por su parte, don Nelson Octavio Uribe Álvarez es el padre de don José Miguel Uribe Antipani, quien nació con fecha 2 de septiembre de 1994, padre a quien la muerte de su hijo le ha causado un gran dolor, sufrimiento y angustia. Como se puede apreciar, al momento de su muerte, don José Miguel Uribe Antipani tan solo tenía 25 años de edad, quien por tanto le quedaba toda una vida por delante, la cual fue interrumpida por la acción dolosa homicida del demandado, quedando desprovistos los integrantes de la familia del fallecido de ayuda moral, económica. Esto es, tanto su conviviente y su hijo menor, quienes junto a Nelson Uribe, todos fueron gravemente afectados por la muerte de José Miguel Uribe. Muerte ejecutada por el demandado, quien es autor del delito de homicidio ejecutado y descrito precedentemente, causando dolor y angustia a la familia de la víctima. Si bien la indemnización de daños no patrimoniales tiene más bien un carácter compensatorio, dado que no es posible restablecer el estado de las cosas a un momento anterior al grave daño ocasionado, una indemnización es una pretensión legítima de justicia que de alguna manera compensa a las víctimas por el mal recibido. Existe con la actuación del demandado una lesión o agravio ejecutado dolosamente de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona imputable al demandado. Se debe tener presente por parte del tribunal la relación de cercanía en el caso de la conviviente y de cercanía y parentesco en el caso del hijo menor y del padre con el fallecido, los que hace titulares de la acción que se interpone. Así el gran dolor que provoca el daño de este tipo en el padre y en el hijo, que se expresará con mayor intensidad con el avance en su edad, y en la propia conviviente madre de un hijo en común, dada la cercanía que mantenía el fallecido con estos integrantes de su familia, legítima a nuestros representados para demandar una indemnización.
Por otra parte, atendía la edad de Máximo Baltasar Uribe Peso, quien nació con fecha 5 de diciembre del 2017 y que por tanto al momento de la muerte de su padre causada tan solo tenía 1 año y 10 meses de edad, queda por el actuar del demandado, así por el resto de su vida, el menor privado de la figura paterna, lo que es y será un dolor de gran intensidad. La acción dolosa del demandado al ejecutar la muerte de José Miguel Uribe les ha causado a los demandantes un inconmensurable sufrimiento, teniendo presente la gravedad del injusto perpetrado por el demandado, lo cual da cuenta de la gran magnitud del dolor provocado que debe ser indemnizado. Se señala entonces los hechos antes relatados, que gran parte de ellos son materia de la acusación, y en su concepto sería constitutivo el delito de homicidio respecto a José Miguel Uribe Antipani, respecto a la norma ya indicada en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole participación en calidad de autor a Francisco José Fuenzalida Calvo. Hechos que irrogan un perjuicio a sus representados, solicitando que sea condenado por dichos perjuicios al daño moral a la suma de 120 millones de pesos respecto de la demandante Claudia Belén Peso Sáez. Por el daño moral se condena al demandado también a la suma de 200 millones respecto de Máximo Baltasar Uribe Peso. Respecto también a daño moral, la suma de 80 millones de pesos respecto a Nelson Uribe Álvarez. Señoría, ¿Sí? solo para aclarar que en la audiencia de preparación, por resolución del tribunal, la demanda solo quedó circunscrita al menor Máximo Baltasar Uribe. Perfecto. Dicha la aclaración, entonces, se corrige entonces que la suma única demandada es de 200 millones de pesos respecto al hijo Máximo Baltasar Uribe Peso, omitiendo entonces lo ya señalado por esta magistrada al momento de la lectura. Bien, se señalan después todas las normas de derecho que se invocan, las que voy a reproducir por economía procesal, solicitando, por tanto, que se acoja esta demanda civil y se condene al pago de una indemnización de daño y perjuicio ascendente por daño moral de 200 millones de pesos respecto del demandante Máximo Baltasar Uribe Peso, sin perjuicio de las sumas que este tribunal determine de acuerdo al mérito de la prueba rendida, suma que debe reajustarse en la forma antes indicada, esto es, entre la fecha que quede ejecutoriado el fallo de la presente causa y la fecha de pago efectivo de la indemnización más los intereses que este tribunal determine, calculado también entre las fechas ya indicadas con expresa condenación en costas al demandado. ¿Algo más que falte, señor demandante civil, que se olvide por parte de este tribunal? No, su señoría. Perfecto. Hecha la lectura, entonces, alegatos de apertura, señor fiscal. Sí, vamos a señalar 7 minutos. ¿Es suficiente? Gracias, señoría. Trataremos de reducir, no teníamos 10 minutos, habíamos pensado. 10 minutos, entonces les vamos a autorizar, señor fiscal. Muy amable, gracias. Al dar inicio a este juicio oral, señorías, es importante recordar la situación acaecida el día de los hechos. En efecto, a contar del día 18 de octubre del año 2019, es decir, tan solo 3 días antes de los hechos que nos convocan, se había generado a nivel país una situación de efervescencia inusitada que fue lo que se llamó el estallido social, lo que se tradujo en múltiples acciones masivas en calles, plazas y lugares públicos, como asimismo se generaron una serie de acciones ilícitas, como saqueos de supermercados, negocios, incendios de empresas, etc. Era una situación inesperada, violenta en muchos momentos y que fue ampliamente abordada y dada a conocer por todos los medios de comunicación social. Situación que generó, por cierto, una situación de alerta y preocupación en toda la población del país. Curicó tampoco estuvo ajeno a esta situación. En efecto, las manifestaciones y marchas se generaron desde el primer día y fueron incrementándose en número
y también desgraciadamente en violencia. Es así como el día 21 de octubre del año 2019 se intenta el saqueo de varios supermercados de esta ciudad. Supermercado Unimar de Avenida España, el supermercado Líder, supermercado Unimar de calle Estado con Alameda. Asimismo, se produce el corte diario ya a esa fecha de la carretera 5 Sur, con barricadas, hogueras y otros elementos similares. Es en este contexto entonces que en horas de la noche, aproximadamente a las 22 horas, el acusado Francisco José Fuenzalía Calvo, como resultado de esta conmoción social generalizada, decide salir de su casa y circula por distintas arterias de la ciudad de Curicó en su vehículo, una camioneta Toyota Hilux color roja, placa patente HVLD26, que tiene una característica bien especial, que es una toma de aire existente en un costado de color negro, portando y manteniendo en su poder un arma de fuego de tipo pistola, marca CZ, calibre 9 milímetros, junto con cargadores y municiones del mismo calibre. Es en este contexto que el acusado llega al sector de la Alameda Manso de Velasco, como ya se indicó en la lectura del auto de apertura. Y es en ese sector donde ve un grupo de gente, diversos grupos de gente que estaban producto de esta situación de contingencia social, y realiza diversos disparos directamente contra el grupo de estas personas que se encontraban allí. Como consecuencia de ello, resultaron lesionados con armas de fuego Ricardo Andrés Solís Opaso, con una grave lesión por arma de fuego en su antebrazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, con secuelas permanentes hasta el día de hoy. También resultó lesionado Nicolás Francisco Espinosa Rojas, con una herida en una de sus piernas, una fractura gravísima, que también lo mantiene aún con secuelas. Del mismo modo, también resultó lesionado Miguel Andrés Ayala Salina, con un arma de fuego, fue herido en una herida sin proyectil en su espalda, un trauma torácico y una herida intraescapular izquierda, una bala que aún está en su cuerpo, alojada en su espalda, en una zona vital de su organismo. Momentos más tarde, siendo alrededor ya de las 22:30 horas, el acusado Francisco José Fuenzalía Calvo, luego de haber tenido un altercado en calle Estado al llegar a Manso Velasco con el comunicador social Dani Bravo, decide a quien increpa por estar grabando la contingencia que ocurre en dicho lugar, se retira del lugar y se desplaza en su camioneta ya señalada por la avenida Manso Velasco en dirección al sur, en dirección hacia la carretera 5 Sur, a la cual ingresa por la salida correspondiente hacia el norte. Instante en que el acusado, aún portando en su poder el arma de fuego tipo pistola marca CZ ya descrita y munición calibre 9 milímetros, efectúa nuevos disparos hacia las personas y vehículos que allí se encontraban en la carretera 5 Sur, impactando uno de esos disparos efectivamente a la víctima José Miguel Uribe Antipani. Como ya se indicó, un joven de 25 años de edad, padre de familia, padre de un niño de tan solo 1 año y 10 meses de edad, quien vivía con su familia en el sector rural del sector La Obra, comuna de Curicó, quien junto a 2 amigos había ido hacia el centro de Curicó a participar en estas actividades que se habían desarrollado y se encontraba en dicho lugar. Sufre una herida penetrante con arma de fuego con salida de proyectil en su cavidad torácica que produce distintas heridas lacerantes, transfixiantes en sus órganos internos, entre ellos el órgano vital, su corazón. Graves lesiones que, por cierto, le provocaron rápidamente la muerte, no obstante los intentos de socorro que se le dieron, cegándose así una vida que recién estaba desarrollándose y condenando a su hijo Máximo Baltasar Uribe Peso a crecer sin la presencia de su padre. Estos disparos también efectuaron diversos daños en una camioneta, furgón, placa patente KKTG 35. Y es importante mencionar este vehículo
conducido por don Cristian Miranda, testigo fundamental también en los hechos que se van a relatar, quien justo se encontraba detenido en la calzada. Él es un vendedor viajero que accidentalmente iba pasando por este lugar. Fue allí donde recibe en su vehículo 2 disparos, que fueron recuperadas estas balas y fueron periciadas con el arma CZ utilizada por el acusado, resultando que habían sido efectivamente disparadas por dicha arma. Luego, el imputado se retira raudamente hacia su domicilio en el sector Los Cristales de Zapallar, y momentos más tarde la PDI recupera en su poder el arma CZ utilizada en estos hechos, calibre 9 milímetros, municiones, cargadores, y además pudo encontrar en su poder que mantenía un fusil tipo Mauser, armas aptas para el fuego y sin que tuviera ningún permiso para la tenencia o para el porte de estas mismas. Posteriormente se pudo descubrir también en el domicilio del imputado gran cantidad de municiones, 240 cartuchos calibre 7 milímetros, 10 cartuchos 7 por 57 milímetros, respecto de los cuales tampoco tenía porte ni permiso para ello. Durante el curso de este juicio oral, señoría, estimamos que podremos acreditar todos y cada uno de los fundamentos fácticos y jurídicos de esta acusación fiscal. Ello a través de los distintos elementos probatorios que sucesivamente iremos incorporando al juicio, en la forma más cronológicamente posible, a fin de que su señoría, atendiendo a la multiplicidad y concordancia de la prueba rendida, puedan arribar a un veredicto condenatorio en este caso, por los graves delitos que se le imputan al acusado, y así restablecer el Estado de Derecho que, por cierto, rechaza la autotutela y reserva el uso de la fuerza en el Estado para el resguardo y el restablecimiento del orden social. Afortunadamente, Ricardo Solís, Nicolás Espinosa y Miguel Ayala sobrevivieron para contar lo sucedido, y con sus graves secuelas físicas y psicológicas podrán seguir enfrentando los años de vida que tienen por delante. Sin embargo, José Miguel Uribe Antipani no tuvo igual suerte, y el pequeño Máximo Uribe, pronto a cumplir 4 años de edad, seguramente aún llama a su padre. Papá, papá, ¿dónde estás? Y este no viene, y no vendrá. Él no lo sabe. Su vida ha sido cegada a corta edad, en forma injustificada. 4 familias víctimas de estos hechos. Cada una de las víctimas, sus padres, sus madres, esposas, parejas, hijos, abuelos, que han sufrido todo este tiempo, y que esta sentencia podrá traer un poco de paz en sus corazones, que como el de José Miguel Uribe, fue atravesado por una bala asesina. Es todo, señoría. Muy bien. Don Carlos Gajardo o el señor Norambuena, ¿quién tomará la palabra? Gracias, su señoría. Hago este alegato de apertura en representación de la familia de José Miguel Uribe Antipani y parto haciendo mío todas las palabras que ha señalado el fiscal jefe de Curicó en su alegato de apertura. Efectivamente, es imposible disociar este juicio de los hechos que ocurrieron en el país a partir del 18 de octubre. Y digo que es imposible porque la protesta social que legítimamente se levantó con mucha fuerza en esos días y que tiene al país convulsionado hasta el día de hoy, se origina básicamente en un tema que nos atañe y nos afecta a los que hemos dedicado nuestra vida al derecho, que tiene que ver con la desigualdad, la profunda desigualdad que se ha instalado en el país y donde también el sistema judicial es un reflejo de ello. Y entonces, cuando muchas veces la protesta se enfoca también en las desigualdades que tiene el sistema en el tratamiento de justicia que le da a sus ciudadanos, bueno, este caso, este juicio puede ser un buen ejemplo de ello. Nos encontramos por una parte con una víctima, un joven de 25 años asesinado, que ejercía su legítimo derecho a la protesta. No hay ningún hecho delictivo que se le haya podido asociar a su accionar.
una persona que se encontraba en ese momento sin trabajo, con una familia que mantener y que por lo tanto hacía en su propia voz un reclamo, un grito para exigir más justicia. Y que ese grito fue acallado por las balas, por los disparos de un empresario curicano. Un empresario curicano que hasta el día 18 de octubre perfectamente ejercía su actividad empresarial a cargo de diversas actividades en la zona de carácter comercial y que tras este hecho se encuentra en prisión preventiva. Y entonces este tribunal tendrá que conocer de estos hechos, aquilatarlos por cierto, y a partir de eso dictar una sentencia absolutoria condenatoria dependiendo de la entidad de la prueba que logre aportar el acusador fiscal y nosotros como acusadores particulares. Pero no puedo dejar de mencionar, ¿no?, las diferencias que ya en una misma causa se van viendo. La posibilidad que se tiene por parte del imputado de tener una defensa, obviamente de primer nivel, porque sus recursos le permiten acceder a ella, de poder tener acceso a diversas pericias que ha realizado, muchísimas, porque tiene los recursos para acceder a ella, versus la posibilidad que ha tenido la familia de José Miguel Uribe Antipani, donde hemos accedido a asumir su representación, si bien no es Curicó nuestro lugar natural de ejercicio de la profesión, ni son los homicidios nuestra principal labor en que desarrollamos nuestra función como abogado. Y entonces, su señoría, por cierto, este juicio también tiene una carga simbólica respecto a lo que ha sucedido en el país muy importante. Los desafíos que tenemos como acusadores, tanto la Fiscalía como nosotros como acusadores particulares, son en primer término probar la participación del imputado en estos hechos, ¿no? Es evidente, no hay discusión de que acá estamos en presencia de un homicidio. José Miguel Uribe Antipani fue asesinado. La primera duda que tendremos que resolver ante el tribunal es que ese homicidio es causado por el acusado, Francisco Fuenzalía Calvo, y para eso se desplegarán una serie de elementos probatorios, testimonios y pericias a cargo de las agencias estatales, que unidas como un gran rompecabezas mostrarán que efectivamente el autor de los disparos de José Miguel Uribe Antipani y también de las demás víctimas de esta causa fueron causadas por Francisco Fuenzalía Calvo. Y a partir de ello, la defensa enarbola una siguiente defensa, una siguiente vía de intentar evadir su responsabilidad en estos hechos, que es un eximente de responsabilidad penal en cuanto a existencia de demencia o de locura por parte del imputado que tenemos presente en esta audiencia. El próspero empresario hasta el día 18 de octubre es, a partir del 18 de octubre, una persona demente e incapaz de hacerse cargo de los graves actos que ha cometido. Y para eso entonces existirá una segunda tanda de evidencia, de peritajes, que intentarán hacer presente al tribunal esa circunstancia que nosotros, por cierto, desde ya desechamos. Y entonces, resueltos esos dos elementos, tendrá que el tribunal dictar su veredicto. El imputado Fuenzalía Calvo, su señoría, se paseó, diría yo, por buena parte del Código Penal, por delitos de homicidio, consumado y frustrado, por delitos de porte y tenencia de arma, por delito de porte y tenencia de municiones, por daños. Son extremadamente graves los hechos que ha cometido, y la víctima, José Miguel Uribe Antipani, su familia, su hijo Máximo, pero también la sociedad en su conjunto, reclama para estos graves hechos una sanción acorde y proporcional. Es eso lo que intentaremos acreditar en este juicio, su señoría, es lo que tengo que decir. Muy bien. Don Julio Herrera, su tiempo. Gracias, señoría. Yo quiero, bueno, haciéndome también, adhiriendo a lo planteado por mis colegas
tanto el Ministerio Público como la parte creyente, acusadora particular. Señoría, yo voy a, digamos, adelantarme un poco lo que va a plantear la defensa de señor Fuenzalía, puesto que en definitiva va a plantear la posibilidad de que sea declarado loco o demente cierta parte para tratar de disminuir su responsabilidad. Pero sucede que dichos informes de su señoría van a ver ustedes son totalmente parciales, gente contratada por él, con todos los recursos que disponen. No hay un informe de servicio médico legal que avale tal situación, por lo tanto, evidentemente, en este caso particular ustedes verán que no podrá acreditarse dicha situación, puesto que, tal como ya se ha indicado, una persona que ha sido una vida normal, que realizaba negocios, que era un próspero empresario, pero que además su señoría tenía un arsenal de armas en su casa, cuestión bastante, y es antes de, hace mucho tiempo, que esta persona estaba preparando o preparándose para no sé qué, y teniendo armas que ilegalmente además son bastante mortales, fusiles, municiones de hueso calibre, y llegado el momento obviamente las iba a utilizar. Nadie, y además en una situación socioeconómica como la de él, va a tener esas armas para no usarlas. Y es así como resultado de la acción de ese dicho acusado, que era mi representado, Nicolás Espinosa y Ricardo Solís. Hay poco el fallecimiento de Uribe, hay una cuarta persona también herida, Miguel Ayala, personas que ustedes verán su sería, sobre todo en el caso de Ricardo Solís, quedó invalidado absolutamente de su brazo izquierdo, ya sin ninguna posibilidad de trabajar, tramitando ya a su corte A ya una pensión, por lo tanto ustedes verán también que ha sido un daño tremendo. Y tal como lo señala el Código Penal en su artículo 1, inciso segundo, vuestra señoría, él podrá decir, no, estaba loco, o disparé sin saber, pero el Código Penal es claro. La persona, aunque quiera disparar y diga no lo quise hacer y quiera una persona distinta o cualquier persona, el Código Penal dice que es responsable de dicha situación penal. Por lo tanto, evidentemente que no podrá eludir su responsabilidad, que además lo requiere la sociedad en este caso particular por la conmoción nacional que causó, y entendemos que el único veredicto sería en definitiva hacer, al igual como lo fue el caso del individuo norteamericano, que solo este caso eran homicidios frustrados, deberá ser condenado a su señoría, puesto que hay evidencia suficiente, testigos suficientes para acreditar su responsabilidad, y que no lo hizo en una situación de locura, sino que en una situación normal, donde ni siquiera su señoría fue interrumpido en su trayecto por nadie, por lo tanto, entendemos en particular magistrado que el veredicto final debe ser condenatorio. Eso es parte de esta parte querida. Muy bien, la señora Sandra Espinosa, abogada que representa a la ilustre Municipalidad de Curicó, su tiempo. Buenos días, magistrado. Bueno, esta parte en realidad hace suya las alegaciones de apertura señaladas por la Fiscalía de Curicó, más allá que señalar que efectivamente las pruebas ofrecidas y eventualmente rendidas efectivamente van a llegar a la convicción de la culpabilidad de la persona imputada y buscar en definitiva la sanción más ajustada que en derecho corresponda, magistrado. ¿Eso es? Sí, magistrado. Perfecto. Don Mauricio, don Francisco, ¿quién tomará el tiempo? Sí, muchas gracias, su señoría. Bueno, en primer término, y aunque resulte evidente decirlo, en un Estado de derecho democrático como el nuestro, tanto la sentencia que vuestras señorías dictarán como la justicia que están llamadas a otorgar, debe fundarse exclusivamente en las pruebas que en este juicio se rendirán, por más que la opinión pública, o más bien la opinión publicada en distintos medios de comunicación y redes sociales, tenga condenado a mi representado desde los albores del procedimiento. Un juicio en que la condena solo sería posible si los acusadores cumplieran a cabalidad con aquel deber que les impone el artículo 340 y produzcan en este juicio prueba unívoca, idónea, múltiple y de tal entidad que sea capaz de vencer la presunción de inocencia que ampara a don Francisco Fuenzalía y superar el estándar de la duda razonable. Obligación que estimamos hoy día no están en condiciones de cumplir, más allá de las promesas y las ofertas procesales que hemos escuchado de parte de los persecutores en sus aperturas. Dicho lo anterior, señoría, resulta oportuno destinar algunas palabras para describir a don Francisco Fuenzalía Calvo,
teniendo especialmente presente, sería que desde el inicio de la investigación, y hablando más bien desde el desconocimiento y con más prejuicios sociales y políticos que antecedentes concretos, algunos de los acusadores, lo hemos oído y lo han reiterado en esta audiencia, hablan, sería, de que estaríamos en presencia de un próspero empresario y que el día de los hechos habló en plenitud de sus facultades mentales. En tal sentido, sería y tal como se acreditará con la prueba a producir en este juicio, conviene indicar que don Francisco tiene 62 años, es técnico mecánico de profesión, casado con doña María Josefina González, fue padre de 5 hijos, 4 de ellos actualmente vivos, y que es una persona que nunca antes de estos hechos había sido objeto de detención, de formalización, ni menos condenado por delito alguno. La pregunta entonces sería que surge de un modo casi natural, es ¿qué ocurrió aquel 21 de octubre de 2019 y que ocasionó la formalización, o más bien primero la detención y posterior formalización de don Francisco por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones y 3 homicidios frustrados? Y nos referimos solo a estos delitos y no al homicidio consumado de José Miguel Uribe, puesto que es un hecho público, a lo menos en la ciudad de Curicó, que mi representado inicialmente no fue sindicado como autor de este homicidio consumado. Originalmente él solo fue formalizado por los delitos que indicamos. Posteriormente, recién con fecha 11 de diciembre, mi representado es ampliado en la formalización para incorporar este segundo hecho. Todos sabemos, o debiéramos saber en este juicio, que al inicio de esa investigación el Ministerio Público le atribuyó responsabilidad penal a un funcionario militar, Juan Carlos Reyes Aranea, quien estuvo en prisión preventiva por casi 2 meses mediante una decisión que en su oportunidad inclusive fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca. Dicho lo anterior, y apuntando ya hacia la controversia, sería de esto que tan livianamente se afirma por los persecutores, este próspero empresario, demostraremos que eso no es así, que está muy lejos de la realidad, que no pasa de ser un deseo, porque conviene en definitiva a las pretensiones punitivas del Ministerio Público y de los querellantes. Desde temprana edad, don Francisco Fuenzalida fue diagnosticado con una depresión severa, y esa depresión se acentuó significativamente cuando uno de sus hijos, tenía 4 trillizos, falleció de manera fulminante debido a un cáncer linfático. A partir de ahí, cuando este menor tenía 7 años de edad, don Francisco cae en una rodada sin fin. Su enfermedad, una enfermedad que aparentemente resulta inofensiva cuando es tratada, no lo es tal cuando se combina con un trastorno de personalidad bipolar. Ese trastorno afectivo bipolar le fue diagnosticado hace más de 20 años a mi representado. No es una invención que surja a partir del 21 de octubre del 2019. Durante sus últimos 20 años ha recibido con mayor o menor intensidad atención psiquiátrica, la mayor parte del tiempo en la ciudad de Santiago, además del respectivo tratamiento farmacológico. Sin embargo, debido a su deficiente situación económica, a mediados del 2019, cerca del mes de julio, tuvo que cambiarse desde Santiago, desde los médicos particulares, hacia el sistema GES. Y fue así como en Curicó, en julio, una médico general, en definitiva, lo incorpora a este sistema GES, y en el mes de septiembre, por primera vez es atendido por un psiquiatra del sistema público. Este psiquiatra confirma estos diagnósticos de depresión severa y este trastorno de bipolaridad, pero además sería, incurre en algo que vamos a abordar posteriormente porque es importante decirlo. Cambia la medicamentación que había ingerido don Francisco durante mucho tiempo por medicamentos bioequivalentes. Esos medicamentos fueron consumidos durante 2 o 3 semanas por don Francisco, y al detectar que los medicamentos, según él, le hacían peor, no encontró mejor decisión que abandonarlos. Y abandonarlos iría hasta el día en que ocurren los hechos. Es decir, estamos hablando de una persona que durante lo menos 3 semanas a 4 no tenía medicación alguna, no tenía un tratamiento tampoco de asistencia por parte de psicoterapia. En el ámbito laboral, es cierto lo que dice el colega Gajardo. En algún tiempo, mi defendido fue un próspero empresario, llegó a tener 4 empresas. Sin embargo,
producto de decisiones erróneas que evidentemente son coherentes hoy día con las fases maníacas de su trastorno, tuvo grandes pérdidas económicas. Y de hecho, en los últimos 2 años anteriores a estos hechos, solo funcionaba una de las 4 empresas y a duras penas. Esa empresa era Fulmac Limitada, una empresa cuyo giro era la prestación de servicios en el movimiento de tierra y trabajo que prestaba solo a medias porque, y principalmente a un cliente que tenía en la ciudad de San Javier, una empresa agrícola, pues contaba con máquinas excavadoras antiguas que presentaban continuos problemas mecánicos y que quedaban en pana. Esos problemas económicos a mediados del 2019 se veían acrecentados porque en ese tiempo tenía 3 hijos en universidades particulares en la ciudad de Santiago, con los gastos que ella conlleva. Adicionalmente, su enfermedad, su trastorno, estos problemas económicos generaron discordancias y severas discusiones con su cónyuge doña María Josefina, de la más variada naturaleza y de la más variada magnitud, hasta que tomó la decisión su día de separarse y poner fin a 34 años de matrimonio. Fue así, volviendo al tema laboral, que los continuos incumplimientos contractuales de los años 2018 y 2017 provocaron que su cliente, Agrícola HN, para la renovación del contrato que comenzaba a ejecutarse o debiera comenzar a ejecutarse en septiembre del 2019, le exigió a don Francisco la compra de 3 máquinas nuevas, 3 máquinas excavadoras nuevas. Don Francisco, que asistía poco y nada a su empresa en ese tiempo, se apoyó en su hermano Gastón. Y en este caso sí, en el caso de Gastón Fuenzalía estamos hablando de un próspero empresario que manejaba finanzas, que manejaba los números, muy distante de lo que podía hacer don Francisco. Lo asesoró y llegaron a la conclusión de que la única salida posible que tenía era comprar no 3, sino que 2 máquinas nuevas y a través de un leasing que tenía un costo de 200 millones de pesos. Con ese pago, don Francisco podía no solo pagar el leasing, sino que también poder servir la deuda histórica que tenía. Este hoyo que en definitiva lo tenía asumido, como digo, en una deplorable situación económica. Sin embargo, eso no ocurrió. Y aquí ya vamos conectándonos, sería, con lo que ocurre a propósito de este estallido social. Si bien don Francisco llegó a acuerdo con Agrícola HN para comprar solo 2 máquinas nuevas y no 3, estas máquinas no llegaron en la fecha convenida que debía ser a principios de septiembre, a fines de septiembre. Estas máquinas llegaron recién a sus manos a mediados de octubre y recibió un ultimátum de parte de esta empresa. ¿Cuál era? Que las máquinas como última fecha debían estar operando en San Javier, en esa comuna tenía sus predios esta agrícola, a primera hora del día lunes 21 de octubre del 2019. Sin embargo, tal como todos sabemos, lo ha indicado profusamente el Ministerio Público, también algunos de los querellantes, el 18 de octubre comenzó el estallido social y más allá de la legitimidad de la protesta, podemos coincidir en aquello, no, de ningún modo podemos coincidir con la violencia inusitada, con los desórdenes públicos, barricadas, quemas y desórdenes que se produjeron en definitiva durante ese tiempo y a partir del día 18. Eso último, esas barricadas provocaron diversos cortes de carretera. Dentro de aquellas, las carreteras de Curicó al sur a lo menos cortadas en 4 partes. Y eso provocó que don Francisco ese lunes no pudiera despachar estas máquinas nuevas hacia San Javier. ¿Qué ocasionó aquello? Que el gerente de Agrícola HN, aquí vendrá al juicio don Pablo Toro y declarará profusamente sobre estos aspectos, llamó en la tarde del día lunes 21 a don Francisco para informarle que el contrato se cancelaba. Se cancelaba totalmente, uno, por el incumplimiento en cuanto a el transporte oportuno de esas máquinas, y también especialmente porque la empresa procedería a una revisión de las decisiones de inversión atendido el estallido social que estaba desarrollándose en el país. Fue en ese estado de agobio y de verdadera desesperación que don Francisco llegó a su casa la tarde del 21, del lunes 21, y estando en su hogar, como si fuera poco lo que ya había acontecido, tuvo una nueva y muy dura discusión con su cónyuge, doña Josefina. Acto seguido, y en la esperada tranquilidad que pretendió encontrar en su hogar, comenzó a ver televisión, comenzó a revisar las redes sociales y se dio cuenta, en definitiva, de los violentos disturbios que se habían producido y se estaban desarrollando ese día en el país, y que no eran ajenos a Curicó.
Tal como se ha dicho acá, Curicó vivió una inusitada violencia. Dentro de esa violencia, en la noche del 21 recibe un WhatsApp de un amigo muy querido y muy confiable para don Francisco, que le informa que el Unimark de Avenida España, ese supermercado donde él con frecuencia iba a comprar, había sido saqueado. El peaje de acceso a Curicó por Avenida España había sido quemado y que además una turba de gente avanzaba hacia el sector de Zapallar con el mismo objetivo ya cumplido con el supermercado y el peaje, es decir, saquear y quemar las casas de este sector. Fue esta noticia, su señoría, la que provocó, en definitiva, la reacción inmediata del señor Fuenzalida. Sin pensarlo, subió al segundo piso de su casa, sacó la pistola 9 milímetros que se había escrito por parte del ente persecutor, subió a su camioneta e ingresó a Curicó desde Zapallar por Avenida España. En el transcurso de ese trayecto, confirmó lo que ya se le había indicado por su amigo Mario Undurraga por WhatsApp. El Unimark de Avenida España saqueado, el peaje quemado. Avanzó hacia Avenida Mansa Velasco y al llegar a la intersección de esta Alameda con calle Merced, se encontró con lo que hace mucho tiempo no se veía, quizás desde la época del 73 no se observaba en Curicó, con una turba violenta de gente, algunos de ellos enfrentándose con carabineros absolutamente sobrepasados. ¿Qué ocurrió? El señor Fuenzalida así lo declaró en su momento, sería el mismo día en que fue detenido y declaró con la PDI, ya nos abordaremos aquel punto, quedó detenido en ese semáforo de Merced con Manso Velasco sin poder avanzar por la gran cantidad de gente que obstruía su paso y también por los vehículos policiales atravesados en la calzada. Por ese momento, el señor Fuenzalida tomó su pistola y a través de la ventanilla del copiloto realizó 4 o 5 disparos con esta pistola 9 milímetros para disolver la turba y poder salir de ese lugar. Esos disparos fueron reconocidos por don Francisco Fuenzalida unas horas después en las dependencias de la PDI. Y digo, y quiero dejarlo en claro, sería que solo me refiero a disparos porque cuando él declaró, señaló expresamente que no advirtió, ni vio, ni reconoció haber herido a ninguna persona. La pregunta que subyace a continuación es, ¿y cómo llegó don Francisco a ese cuartel policial? Entiendo, señoría, que estoy con el tiempo cumplido, pero entenderá que debo hacerme cargo de 4 alegatos y por lo tanto pido un poco de tolerancia al tribunal. Ya voy redondeando el término de lo que tenemos que decir en esta oportunidad. Efectivamente se ha extendido, pero también entendemos el tribunal que se tiene que hacer cargo de lo que ha señalado el Ministerio Público y de 3 querellantes. Por lo tanto, le damos un tiempo más adicional, pero para que vaya redondeando y termine, Por se le cierto, hace aquello. muchas gracias, su señoría. Por cierto que sí. Decíamos, y la segunda pregunta que subyace es cómo llega don Francisco Fuenzalida a ese cuartel policial. Bueno, cerca de las 4 a 5 de la mañana, ya del martes 22 de octubre, sin orden judicial previa, funcionarios de la PDI, de la Brigada de Homicidios, llegan al domicilio del señor Fuenzalida. Él les permite el ingreso a ese lugar. Le comentan que hay unos heridos en la Alameda y que se dice que su camioneta habría estado involucrada. Le consultan por armas de fuego y las entrega. Aquí, a diferencia de lo que señala el señor Herrera, además de la pistola, aquí no se trataba de un arsenal. Si se hubiera leído la carpeta con un poquito de detalle, se daría cuenta que ese fusil data del año 1912. Y de acuerdo a las declaraciones que dio el señor Fuenzalida, se trata de una herencia familiar. Ese fusil estuvo muchos años, mucho tiempo en manos del padre de don Francisco Fuenzalida y después de su fallecimiento le fue entregado como una reliquia, como un recuerdo histórico y familiar. No tiene ningún otro fin como pretende hacerlo creer el querellante adherente a la acusación fiscal. Desde su casa no solo entrega estas armas, sino que además es invitado al cuartel policial. Y en el cuartel policial se encuentra con el fiscal, el señor Rojas, quien le advierte sus derechos y frente a aquello el señor Fuenzalida, sin abogado que lo asista, renuncia, declara y posterior a eso se queda en el cuartel esperando que se tramite la respectiva orden de detención que se verifica solo después de esta declaración. Es decir, yo diría, estamos hablando de una persona que, producto de estos graves hechos, en una camioneta, en la carretera, podría haber huido donde él quisiera. Y eso no ocurrió. Él se fue a su casa, colaboró en todo momento y reconoció lo que él, en definitiva, había desarrollado. Ciertamente que a ello no le gusta al Ministerio Público y propone ciertos elementos de facto distintos. Sin embargo,
entendemos, señoría, que aquello quedará claro en el juicio que no fue así. Termino, diría, con nuestra, para dejarlo en claro, con nuestra posición jurídica en relación a los hechos que afectaron a Ricardo Solís, Nicolás Espinosa y Miguel Ayala. Estimamos, diría, que resulta absolutamente improcedente calificarlo jurídicamente como un homicidio frustrado, como propone la Fiscalía y el adherente. Ello por una cuestión de congruencia, por la propia naturaleza, las lesiones, y nos parece que, tal cual quedará acreditado en su oportunidad, se trata más bien de delitos de lesiones y en ningún caso homicidio frustrado. Citaremos precisamente el fallo que el colega Herrera ha consignado a propósito de este ciudadano norteamericano que fue condenado en Viña del Mar. Efectivamente fue condenado por el Tribunal Oral de Viña como autor de homicidio frustrado, pero diera recordar el colega Herrera que la Corte Suprema invalidó ese fallo y dictó uno de reemplazo, considerando que la verdadera naturaleza jurídica de aquellos hechos eran delitos de lesiones y no homicidio. Esa misma posición, entonces, que hemos indicado al inicio, vamos a sustentarla respecto de la falta de participación en estos 3 homicidios frustrados, misma posición también y tesis absolutoria que planteamos respecto del homicidio consumado en la persona de José Miguel Uribe Antipani. Hemos, en la audiencia de preparación, pedimos que se consignaran en el acápite 9, sería de la autoapertura, algunas palabras respecto de la tesis de falta de responsabilidad penal fundado en definitiva por falta de culpabilidad. Esto no es tan simple como se propone, no es una cuestión de locura o demencia. Lo concreto sería que estimamos que el imputado no podrá ser condenado por delito alguno. En el peor de los casos podrá acreditarse la comisión de un hecho típico y antijurídico. Sin embargo, el elemento de culpabilidad no puede, en definitiva, establecerse en este juicio por ausencia de imputabilidad. No es tan simple esto de la locura y demencia. Sobre aquello sería, ciertamente, hay que analizarlo más bien a la luz de la teoría del delito, especialmente a partir de la teoría normativa pura que impera en nuestra doctrina y jurisprudencia, y que resulta muy distante de estas alocuciones genéricas que se hacen a locura y demencia. Ciertamente, el análisis de la imputabilidad requiere una determinación un poquito más fina, bastante más fina de lo que se ha propuesto por los persecutores. Sobre ello, evidentemente, vamos a volver en la etapa de las clausuras una vez que se rinda la prueba en este juicio. Por ahora esos son los argumentos de defensa que sostenemos al inicio de este juicio oral. Muy bien. Se tiene presente que se cierra el debate de los alegatos de apertura. Le vamos a solicitar entonces al periodista don Hernán Moraga que pueda desconectarse de las transmisiones en atención a que han terminado los alegatos de apertura y se podrá reincorporar en los alegatos de clausura, veredicto y sentencia, para que se tenga presente por la administradora del Zoom.